Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Podcast ZZZ. En esta oportunidad les habla un servidor, Camilo Díaz. Bienvenidos. Bueno, en esta oportunidad tenemos un capítulo excelente, un capítulo, transformador. Vamos a hablar sobre la transformación, sobre lo que es la transformación, cómo se diferencia el cambio y cuáles son sus diferentes definiciones en diferentes tipos de términos o diferentes tipos de formas de ver esta misma palabra. Para empezar, debemos entender que la transformación es la capacidad de cambiar y adaptarnos. Pero entonces, la transformación es la capacidad de la naturaleza de cambiar y adaptar cualquier tipo de forma, ya sea física o material, y darle un propósito, por así decirlo. Pero bueno, vamos a identificar mejor la palabra y a conocerla desde un principio, desde un principio etimológico. Desde la etimología, la palabra transformación viene del latín transformare, que significa cambiar de forma o metamorfosearse. Pero desglosar la palabra también es importante para determinar de dónde viene la misma. Trans significa o quiere decir a través o de uno a otro lado. Y forma significa atravesar de un punto a otro. Es el hecho de transitar y cambiar, evolucionar y crecer. Ahora, la transformación no es lo mismo que el cambio. Por decirlo así, tengo un ejemplo muy claro y es con respecto, puede ser a la ropa. Cambiar es como el sentido de tener un saquito y ponerse el mismo de otro color o el mismo de otros diseños. El hecho de transformarse es cambiar de estilo, cambiar de la manera de vestir, cambiar esa personalidad que nos trae la ropa. Ese es el transformarse. O sea, lo hago con el ejemplo de la ropa porque puede ser muy fácil de entenderlo desde este principio. Entonces, el cambiar es el hecho de cambiar por otras cosas. El transformar es dar otra identidad en este momento con respecto a la ropa, etcétera. Entonces, el significado tiene muchos significados en muchas áreas. Entonces, vamos a identificarlos. La transformación es la acción y efecto de cambiar, transmutar, alterar, variar, renovar y un montón de etcétera. En biología, la transformación es el fenómeno por el cual algunas células toman material genético de otras. En lingüística, es la operación que establece una relación sintáctica entre dos frases de una misma lengua. Esto quiere decir que sujeto, verbo, complemento y predicado pueden cambiar su orden y asimismo transformar su significado. Y en matemáticas es la correspondencia entre elementos de dos conjuntos. Ahora vamos a través de la transformación, pero en un sentido más filosófico. Entonces decimos que en filosofía la transformación abarca todo el ser, no se limita a alterar el orden de las cosas para conseguir un resultado, o en el que sustituimos una cosa por otra, para adaptarnos a una nueva situación. En la transformación el cambio emerge desde nuestro interior. Podríamos decir que para la filosofía, la transformación se refiere a los cambios que pueden ocurrir en las personas y en los conocimientos. Los cambios transformadores se producen cuando se presta atención a lo que depende de uno mismo. Esto habla de las experiencias transformadoras que tienen cada uno individualmente y que a través de las mismas puede que cambie o transforme la forma de actuar, de hablar, de identificar la vida y el mundo hacia otras personas. Hablamos de que la filosofía en este sentido habla de la experiencia y de cómo la experiencia transforma a las personas a través del mismo conocimiento. Y estas experiencias, además de personales, pueden ser epistémicas. Y cuando una persona se transforma epistémicamente, adquiere un conocimiento de cómo es la experiencia. Entonces hablamos de que para la filosofía la transformación son las experiencias que cambian la vida, son las experiencias que tenemos inculcadas en nosotros mismos para poder sobrellevar la vida. Además de esto, en la filosofía se afirma que el firmamento de todas las cosas se sustenta con el cambio permanente. Ahora hablemos de la transformación cultural, que la transformación cultural habla sobre cómo nosotros como sociedad
Podemos transformar no solo nuestra forma de vernos a nosotros mismos, sino también de cómo ver a la sociedad como un conjunto. Es un proceso que busca cambiar la cultura de organización o sociedad, creencias, comportamientos y prácticas dentro de una comunidad. Entonces, como vimos ahora mismo, la transformación cultural abarca la organización como si fuese un tipo de empresa, o bueno, de hecho es un tipo de empresa, y la sociedad. Dependiendo de cada uno de estos puntos, quiere decir, en cuanto a la organización, puede generarse a partir de alinear nuevos objetivos, mejorar el compromiso y el ambiente laboral, mejorar el rendimiento y la productividad y, de alguna manera, fomentar la diversidad e inclusión. No hacerlo a la fuerza, porque eso no está bien, sino fomentarlo. Hacer que sea cada vez más normalizado, no que no sea normal, sino que las personas de pronto que sean mayores, que no entiendan cómo es la nueva sociedad, puedan convivir con personas que tienen otras formas de vivir y otras formas de interpretar la vida. En la sociedad, la transformación viene a través de las necesidades, con las nuevas generaciones, para generar conciencia con el ambiente y con lo que nos rodea. En una sociedad, la transformación, además de identificar un cambio o una transmutación en el comportamiento de los ciudadanos, hablamos sobre la transformación de otros tipos de objetos, como el conocimiento del reciclaje, donde la transformación de este mismo hace que podamos utilizar materiales en otro tipo de funciones o darles otras funciones a materiales que puedan tener un poco más de vida para que nos puedan ayudar en diferentes tipos de herramientas, cosas, etcétera. Esto también es transformación cultural, porque nos invita a tener este conocimiento en sociedad, para que nosotros también podamos transformar las cosas que nos rodean. Vamos a la transformación espiritual. Entonces, la transformación espiritual es un cambio profundo en las creencias y prácticas espirituales de una persona. Como lo dije, es un cambio de valores, creencias y prácticas que se relaciona directamente con el propósito o trascendencia de la vida. En cuanto a la religión, implica adoptar o abandonar un sistema de fe o adoración que reconoce o no la existencia de un ser superior, y esto puede ser influenciado por la familia, la comunidad o la sociedad. Y también hablamos de la reencarnación como un tipo de transformación o transmutación que implica creer o rechazar la posibilidad de la continuación de nuestras vidas o el cese de la existencia de alguna persona. Y bien, vamos a hablar sobre la transformación moral. Aquí hablamos sobre cómo las personas se ven a ellas mismas a través de los valores y la moral que tienen con respecto a la sociedad que ellos mismos demuestran. Entonces, es un cambio existencial que implica una transformación interna. Entonces, esta transformación depende de las actitudes o cambio de actitudes de un individuo a través de la sociedad o en una sociedad que determina sus pensamientos y valores, y estos mismos los transforma para ser parte de la misma sociedad. ¿Por qué? Porque en nuestros tiempos nosotros respetamos a las personas que son humildes. Bueno, o sea, en nuestro entorno nosotros respetamos a las personas que son que tienen buenos tratos, que tienen son amables, que son inteligentes, que pretenden hacer acciones buenas. Eso se valora de manera buena. Pero entonces esta transformación moral habla sobre los valores que nosotros tenemos a través de una sociedad y cómo nosotros nos vemos a través de esta misma. Cómo estos valores llegan a afectarnos de alguna manera en algún aspecto de nuestra vida, que tenemos que transformarlos, no cambiarlos, porque ya les expliqué cómo es, sino transformarlos, llevarlos a otro estado en donde nuestros valores sean respetados por la sociedad, o que sean bien vistos por la sociedad. No es que tengamos que transformarnos porque la sociedad así lo exige, no, simplemente es el hecho de respetar
La transformación va hacia un objeto en donde nosotros podamos estar bien con otras personas en un entorno bien, saludable, fresco, en donde podamos participar y los demás puedan participar. Ahora vamos con las conclusiones finales. En primera instancia, sabemos que la transformación no es un cambio. Para nada es un cambio. Un cambio, como les había explicado, es cambiar de ropa. Cambiar esta camiseta gris por una roja. Eso es un cambio. La transformación es cambiar este saquito por un esqueleto. Como si de un cambio de estilo se tratara. Es la forma de adaptarnos en cada entorno para preservar nuestra existencia. Es la necesidad de transmutar y concebir otros conocimientos que nos hagan crecer como persona. Es también la necesidad de conocernos a nosotros mismos en otras etapas de la vida. Es la forma en que nuestro ser busca otras formas de transformarse a sí misma. En conclusión, podríamos decir al final que no podremos ser siempre los mismos, aunque lo queramos, pero pasa que nunca será así. Nunca seremos los mismos ni volveremos a ser los mismos, porque las experiencias que llegan en nuestras vidas a cada instante nos revelan que no somos iguales sin haber tenido ciertos conocimientos. O sea, la vida, las experiencias y las cosas muchas veces nos obligan a transformarnos con cada acción que nos pasa y cada nuevo conocimiento obtenido. Entonces, es muy cierto cuando dicen que no eres el mismo que ayer, porque incluso hoy, conociendo estas cosas que ahora conoces, no eres el mismo que antes, porque ya la conoces, ya que hoy sabes algo que incluso ayer de pronto ignorabas. Pero bueno, y cuéntame, ¿tú qué piensas sobre la transformación? ¿O qué pensabas sobre la transformación? Y bueno, esto fue todo por el día de hoy, por el podcast de transformación. Muchas gracias por escucharme. Yo fui Camilo Díaz. Nos vemos en 15 días.